Buenos días. Muy buenos días. No sé qué le parece a usted, pero está dando a entender Alfonso Guerra que el Partido Socialista se debería abstener para investir a Mariano Rajoy. Yo no solamente soy compañero de Alfonso Guerra, sino además he compartido con él muchísimas reflexiones y comparto con él muchos puntos de vista, ¿no? Hoy ha expresado una opinión y lo que venía a decir Alfonso Guerra es que esta es una situación complicada, difícil, sí, claro que sí, donde el Partido Socialista tiene que mantener una hoja de ruta firme y clara. Y esa hoja de ruta es la que ha acordado su Comité Federal, que lo que dice es muy sencillo: votaremos no a Rajoy o a otro candidato del Partido Popular. 2, en el caso de que Rajoy fracase, el PSOE tiene no solamente el derecho, sino la obligación, creo yo, de intentar formar un gobierno alternativo en base a un programa, que esta es la clave, y espero que algún día empecemos a hablar de contenidos, donde por supuesto hay unos principios que no vamos a rebasar nunca porque están en la esencia del Partido Socialista. Punto. Con toda normalidad. Y yo entiendo que es una situación nueva para todos. Y entiendo que se puede generar un nivel de ruido frente a una situación que nunca hemos vivido, pero yo no he visto un documento del Partido Socialista que diga ni vamos a pactar con el PP, ni vamos a repetir elecciones. No es esta la posición del PSOE. La que es la que es. ¿Es complejo? Es complejo. ¿Hay en este país gente que piensa que tiene que gobernar el PP? Faltaría más. ¿Hay gente en este país que piensa que tiene que haber un pacto entre unas fuerzas u otras? Faltaría más. La posición del PSOE es muy clarita. Por cierto, la misma que le dijo a los electores en campaña: no vamos a traicionar la confianza de nuestros votantes, no vamos a hacer al señor Rajoy presidente ni a nadie del PP. Me está diciendo que no se van a abstener en ninguna de las futuras votaciones, no estoy hablando de la primera ronda, sino de las siguientes. ¿Eso es así, categórico? Tan categórico. ¿No se plantea la abstención de ninguna de las maneras, ni siquiera cambiando el candidato a la investidura por parte del Partido Popular? Debe tener usted más fe que el propio señor Rajoy, que ni lo ha intentado porque una vez le dijimos que no y no ha vuelto, pero no ya con el PSOE, sino con los demás. No es que tenga fe, es que no tengo ninguna fe en la política. Y como se dicen tantas cosas y luego vemos que las líneas rojas se van diluyendo, digamos que las declaraciones contundentes no me las acabo de creer a esta altura del partido. Susana, creo que en política es verdad, y más en un tiempo como este, hay que intentar llegar a acuerdos. Este país ha hecho grandísimos acuerdos. Si hubiéramos estado valorando todo con una posición tan maximalista, tan de cada día, no hubiera sido posible ni la transición ni la Constitución. Imagínense todos los días titulares diciendo que Carrillo había renunciado a la República, o que había aceptado la monarquía, o que gente que venía de la dictadura estaba aceptando la libertad. ¿Pero quién tiene una posición maximalista aquí, señor López? No, yo no tengo ningún... Lo digo porque quienes están diciendo no y no son ustedes, el Partido Socialista. Al Partido Popular, sí, al Partido Popular. Faltaría más. Creo que hemos sido muy claros, toda la campaña electoral. Pero le voy a explicar por qué, que es lo importante. Es que ahora estamos todo el día debatiendo sobre el cómo, el quién, los grupos, quién apoyaría. Y no estamos debatiendo lo importante, que es para qué. Y yo sé para qué se ha presentado el Partido Socialista a las elecciones, que es para cambiar el modelo económico, social, laboral, de corrupción que ha habido estos 4 años con el Partido Popular. No, esa es la razón de voto que ha tenido el Partido Socialista, es la esencia de su proyecto político. No vamos a renunciar a ella. Pide cordura, sensatez Mariano Rajoy. En eso estará usted de acuerdo, que se tiene que presentar a esa primera sesión de investidura. No lo discute el Partido Socialista, no solo no forma parte del guión. Sino que cuando he explicado la hoja de ruta, que es el único partido que lo ha puesto, también pone eso. Le toca al señor Rajoy, es quien tiene más votos, que proceda. A partir de ahí, bueno, escuchen alguna de las voces del Partido Popular. Esperanza Aguirre dice lo siguiente. No creo que nadie se someta a unas votaciones para perderlas. Si se somete es para ganarlas. No es la única que lo dice dentro del propio Partido Popular, eso sí, sotto voce, pero hay voces que dicen no debería someterse a esta humillación sabiendo que no va a ganar la investidura. ¿Qué opina usted? Pues opino que evidentemente hay muchas voces en muchos partidos frente a una situación diferente, y no voy a entrar en lo que se dice en otros porque en cada partido evidentemente en una situación nueva hay muchas voces. Yo creo, insisto, que al señor Rajoy le corresponde ser el primero, le corresponde intentarlo. Es verdad que el reproche que le hacemos muchos es que para intentar eso no basta con decir lo voy a intentar. Debería de haber hablado con el resto de formaciones políticas. Se dice, es que el PSOE le dijo que no. Sí, pero es que el PSOE tiene 90 diputados y en España hay 350 diputados en el Congreso sentados, 350. Por lo tanto, faltan 260 y el señor Rajoy ha renunciado directamente. No sé, a lo mejor podía haber hecho un acuerdo con Ciudadanos, no lo sé. La posición del PSOE es muy clara. A partir de ahí le corresponde, por cierto. En la misma coherencia, por eso, no se ha producido todavía ningún acuerdo, ningún pacto, ni ninguna negociación
con ningún partido para la formación de gobierno. Nos está diciendo que el Partido Socialista no ha hablado con Podemos. Absolutamente. Ni con Podemos ni con nadie. En No ha habido ninguna negociación. No, en este país ha empezado a haber negociaciones, ha habido diálogos para la formación de la mesa del Congreso, para los grupos parlamentarios, para que funcione el Congreso, no para el Gobierno. Para el Gobierno, si somos coherentes, hemos dicho, le toca al señor Rajoy y debería haber sido el señor Rajoy el que hablara con el resto de formaciones políticas para intentar formar gobierno. Cosa que parece que no ha hecho, más allá de conocer el no del PSOE, pero parece que no ha hecho. Es más, las críticas ahí sí han venido de su partido diciendo, ¿dónde está el señor Rajoy? Está perdido, va a tirar la toalla, no se va a presentar. Es que no ha habido lugar, no ha habido opción de hablar con el Partido Socialista. Es más, deslizan de que llegó Pedro Sánchez y puso la pistola sobre la mesa, que no hubo oportunidad de plantearle ninguna oferta porque estaba cerrado en banda. Pistola ninguna, lo que hay es la palabra a los votantes del Partido Socialista. Es un comentario que se ha deslizado en Moncloa, lo repito. Digo que quiere decir que el PSOE, insisto, yo creo que es muy importante, después de haber pedido el voto para cambiar, de haberle dicho a la gente que el PSOE era el cambio, no tiene explicación lo contrario. Dicho esto, a mí me sorprende un poco la paradoja de que cuando el Partido Socialista se expresa como posible pacto con el PP, por parte del PP, todo es responsabilidad, estabilidad, altura de miras. Cuando se habla de otros pactos, todo es caos, ruptura y poco menos que poner en riesgo todo, ¿no? Ya, yo creo que esta cultura del pacto la tenemos que practicar todos. Lo más importante es para qué gobernar, para qué gobernar. Y eso es lo que tenemos que poder explicar. El PSOE ha llevado al Congreso de los Diputados 30 iniciativas ya, 30, en 2 semanas, donde hemos planteado subir el salario mínimo, rescatar la ley de la dependencia, derogar la reforma laboral, poner en marcha un pacto educativo. Pero, señor López, eso no es un brindis al sol. Es decir, si no hay gobierno, estas iniciativas parlamentarias, que está muy bien que se presenten, ¿de qué sirven? Nunca será un brindis al sol una iniciativa parlamentaria registrada en la Cámara, nunca. Por lo tanto, son cuestiones en las que el PSOE se está mojando y está diciendo, ¿para qué gobernar? ¿Cuál es mi modelo? Es que cuando hemos ido a elecciones le hemos pedido a la gente el voto para algo. No hemos pedido el voto a la gente para formar grupos parlamentarios ni para hacer coaliciones de gobierno. Hemos pedido el voto a la gente para sacar adelante un programa electoral, un proyecto político. Por cierto, con la esencia, en este caso, del Partido Socialista. Y también le digo, igual que he dicho que hay mucha gente que defiende en este país y piensa que tiene que gobernar el PP, otros que gobernar el PSOE, también le digo que yo veo mucha gente de izquierdas en este país que tampoco entendería, que no se entendiera que hubiera un gobierno de izquierdas en este país que cambiara las políticas del señor Rajoy. Pues no me lo diga a mí, dígaselo aquí a Javier Ayuso, que hoy de alguna manera defendía el editorial del País. Los palacios y los periódicos van por otro lado. Los palacios, los periódicos, Europa, América, el IBE, los empresarios. No, vamos a ver, nosotros lo que defendemos es Rajoy no puede, Sánchez no debe, o sea, las dos cosas. Lo que decimos es que Mariano Rajoy, cuando vea que no puede formar gobierno en esta primera intentona, a la tercera tendría que dar un paso a un lado, y que luego que Sánchez debería plantear, o sea, no, ni ahora ni nunca vamos a poner en duda el derecho al Partido Socialista y a Pedro Sánchez a intentar formar un gobierno. Lo que decimos es que un gobierno con Podemos y con las fuerzas independentistas, o apoyado o sustentado de alguna manera, no es bueno ni para España ni para el Partido Socialista. Eso es la posición que tenemos. Pero es que el Partido Socialista no va a hacer un gobierno apoyado ni defendido por las fuerzas independentistas. Es más, el Partido Socialista no va a renunciar a su posición en relación a la unidad de España, a la legalidad constitucional, el no al referéndum. Por supuesto que no. Es que le estoy diciendo, vamos a ver, es que estamos hablando todo el rato de qué apoyaría el PSOE de los demás. Oiga, ¿se han hecho ustedes la pregunta al revés? ¿A qué le dirían que no al PSOE un programa político del PSOE planteando qué hacer en este país? Nos está diciendo que tal vez consiga que el Partido Socialista, que Podemos renuncie a esa línea roja, a ese referéndum en Cataluña. Lo que estoy diciendo es que yo respeto profundamente... Que es darle la vuelta al argumento. No, yo lo que estoy diciendo es que yo respeto profundamente la opinión de todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que no ha empezado todavía la negociación por parte del PSOE, porque primero habrá que ver el fracaso del señor Rajoy. Lo que estoy diciendo es que el Partido Socialista, en el caso de esa negociación, que por cierto la editorial del País evidentemente reconoce la legitimidad del PSOE para intentarlo, faltaría más... Esa posición, que por cierto está en la resolución del Comité Federal del PSOE, evidentemente no se podría hacer nunca renunciando a principios esenciales del proyecto político socialista. Y es que habrá que aclarar a la gente que cuando alguien se presenta a la investidura tiene que llevar un programa de gobierno. Y los demás tendrán que decir si apoyan o no apoyan ese programa de gobierno. Señor López, digamos que esas aclaraciones las tienen que hacer ustedes con sus propios varones que parecen desconfiar de Pedro Sánchez y le están marcando líneas rojas a la hora de negociar con Podemos y los independentistas. Lo digo porque quienes parecen desconfiar del propio Pedro Sánchez, quienes tienen miedo de que el propio Pedro Sánchez
en esa ansia de llegar al poder esté dispuesto a romper España son los varones socialistas. Yo no creo que sea ansia de llegar al poder por parte de nadie. Estamos en la democracia, ha habido elecciones, los partidos políticos pretenden gobernar y, sobre todo, que es lo más importante, pretenden gobernar para hacer cosas, que es en lo que me estoy empeñando en explicar. Y yo entiendo que puede haber opiniones y yo entiendo que cuando se leen algunas informaciones también alguien se pueda llamar a escándalo. Si de repente alguien lee en una portada que el PNV ya ha planteado al PSOE que o hacemos un... Es que eso no es verdad. Oiga, es que si no hemos empezado a hablar con el PNV. Bueno, vamos el PNV. a... Sí, pero vamos el PNV a recuperar, no por favor, compañeros... Pero yo te quería preguntar una cosa muy breve. Un segundito, Paco. No. Vamos a recuperar lo que dice un portavoz del PNV, porque es verdad que hasta ahora el PNV se había mantenido en silencio, pero ya hay quien toma posiciones y dice cuáles serían las condiciones para un apoyo a Pedro Sánchez por parte del PNV. ¿Lo podemos escuchar? Vamos con ello. Estatus politiko berri batetarako aukera Euskal Herrian, erabakitzeko eskubidea hor oinarritua dagoena, eta harreman bilateral bat. Hau da, inongo subordinaziorik gabekoa. Bueno, pues es lo que decía el diputado Joseba Aguirrechea, que lo que viene a decir es que, aparte de blindar el concierto vasco, lo que quieren es un reconocimiento político del País Vasco que recoja el derecho a decidir y también un control sobre la política penitenciaria. Pero blindar el concierto económico vasco es que siga funcionando el modelo de financiación autonómica que no se cuestione, como lo digo porque a veces cuando es que claro, vamos a blindar, es que esto es lo que hay ahora mismo. Que se mantenga lo que hay. De acuerdo, por lo tanto, yo insisto en que el Partido Socialista, siendo coherente con lo que ha dicho, no ha empezado la ronda de negociaciones y por tanto no conoce la posición de otros partidos. Pero es que en esa ronda de negociación lo primero no es que plantean otros partidos, sino que plantea el partido que en este caso es el mayoritario para el cambio, que es el PSOE, que tendrá que hacer, insisto, un programa de gobierno. Y a partir de ahí habrá que hablar con los demás. Y a partir de ahí, en el terreno de las quinielas y de las cábalas, donde no me quiero extender porque son cábalas, pero es que se están sumando unas mayorías, pueden ser otras, y pueden ser mayorías de gobierno o pueden ser solo de investidura. Es que en este país yo he visto, por ejemplo, ya sé que en aquel caso se habían ganado las elecciones, es verdad, pero en el año 2008 todos recordaréis que Zapatero gobernó con mayoría en el Congreso, pero con minoría en el Senado, y se sacaron todas las leyes adelante, por cierto, y tuve que negociar algunas, que era diputado entonces. Unas salieron adelante con Esquerra Republicana, y otras con CiU, y otras con el PP, porque se ha dicho antes, y ya sí que acabo. Es que si el PP no está en la reforma de la Constitución, faltaría más. Es que no se puede hacer una reforma de la Constitución en este país en el PP. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que el PP solo estará en una reforma de la Constitución si gobierna él y si los demás gobiernan no? ¿Y por qué? A mí me llama mucho la atención la posición del PSOE, ¿no? Porque teniendo en cuenta que es que la diferencia con Podemos es solo de 300.000 votos. Claro, pensar que Pablo Iglesias va a renunciar a su objetivo de liderar la izquierda, teniendo en cuenta además que él ya mentalmente está sumando el 1.000.000 de votos de Izquierda Unida, que todos los analistas dicen que eso iría. Por tanto, la posición vuestra es débil, ¿no? Es decir, no es la de Felipe González, la de Mariano Rajoy, la de Zapatero, en cada uno de esos momentos. Porque es verdad, Aznar ganó a Felipe González, pero tenía la posibilidad de pactar con el PNV, con Coalición Canaria y con CiU, ¿no? Sí. Y ahora, claro, la posición es muy clara. Podemos, suponiendo que la negociación llegara a buen término, no va a daros el voto, es decir, por lo que van diciendo a todo el mundo, no va a ser gratis total. Y el PNV, yo modestamente, mi periódico lo dijo, que no iba a ser gratis total, y se confirma, mi euskera es muy malo, pero la traducción era muy buena. Dicen nada más y nada menos que la bilateralidad, ¿eh? Eso es cargarse el modelo de organización del Estado autonómico. Pero tú eres experto en la materia. Entre el gobierno vasco y el gobierno español. La historia. Soy tan experto en la materia que te diría que ojalá haya una legislatura donde se reúna la conferencia de presidentes en el Senado, donde se reúna la Comisión de Comunidades Autónomas, donde haya reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde, por cierto, claro que sí, en este país el modelo de financiación se acuerda entre todos. Faltaría más. Dicho esto, Paco, yo creo que lo que tenemos que entender todos, yo el primero, es decir, y todos, es que estamos en una situación diferente, donde hay 4 partidos con muchos escaños en el Parlamento, y frente a eso se puede tirar la toalla y decir, oiga, no me vale la política nueva o lo que ha pasado en las urnas y empecemos de nuevo. O se puede hacer con toda normalidad democrática, creyendo en las instituciones, dentro del marco legal, con principios políticos, faltaría más sin renunciar a ellos, en base a un programa electoral y sobre todo para gobernar, trabajar con esta situación. Pero también está Alemania, es que siempre os olvidáis de los distintas Yo no hablo de ningún país. Digo el modelo alemán, donde el PP y el PSOE allí se ponen de acuerdo. Pero si nosotros no hay ningún problema. Pero igual que yo respeto la opinión de todos aquellos que piensan que eso sería bueno, también pido el respeto de aquellos que tienen que entender que yo creo que eso no sería bueno, pero tampoco para el país. Es que yo, desde luego, te lo voy a decir de otra forma, Paco. Algunos han hecho fortuna en los últimos 3 años con un eslogan falso llamado bipartidismo.
Y se han llenado la boca diciendo que poco menos que PP y PSOE han gobernado juntos en este país, y no es verdad, porque somos lo contrario, hemos defendido siempre lo contrario. Y por lo tanto, a todos aquellos que han acuñado este eslogan del bipartidismo, se les va a caer. Se les va a caer el eslogan, porque no es verdad, porque el PSOE ha hecho lo contrario que el PP, porque el PSOE ha levantado un modelo de bienestar en este país que el PP ha recortado. Es lo contrario. Paco, hoy dice La Vanguardia que Moncloa pide ayuda a Berlín y a París, y Lisboa y Atenas están apelando a Iglesias. Es lo que tú ahora nos contabas, de que hay movimientos también en el tablero europeo. Bueno, querías, Raúl, preguntarle. Sí. A mí me dicen algunos, no seáis inocentes, en la cuarta legislatura, en la cuarta votación y última, ya hay preparada la tostada, que consistiría en apoyar al Partido Popular desde la abstención del Partido Socialista para evitar elecciones en las que el Partido Socialista se convertiría en el PASOK, con la posibilidad de que ascendiera mucho Podemos, y en eso están algunos dirigentes históricos del Partido Socialista. ¿Es usted consciente de que hay el peligro de que se haga un gobierno monocolor en última instancia con la abstención del Partido Socialista? ¿Usted cree que eso es imposible? Yo creo que el Partido Socialista lo ha escrito. Es que es el único partido que lo ha escrito en un acuerdo en su máximo órgano. Votaremos que no a Rajoy o a otro candidato. No hablo de Rajoy, hablo de un gobierno monocolor del Partido Popular. O a otro candidato. ¿Pero qué significa un gobierno monocolor del Partido Popular? Es decir, un gobierno del Partido Popular con otro Rajoy candidato, o sin Rajoy. que no sea Rajoy. No, pero por eso subrayo, votaremos no. He dicho no, no he dicho otra cosa. No he dicho abstención, he dicho votaremos no a Rajoy o a otro candidato del PP. Raúl, yo os escucho eso y mil cosas más. Yo me levanto por la mañana y leo una portada diciendo que nos hemos entregado a los secesionistas, y luego que hemos pactado con el PP, y luego que... Y el que tenía que estar haciendo algo, que es Rajoy, no se le ve, que es el que de verdad tenía que estar, y eso ha sido respetuoso. Oiga, gana usted las elecciones, inténtelo. Si el señor Rajoy fracasa, es que es normalidad democrática, la segunda fuerza del país, la que además puede aglutinar un cambio de izquierdas, tiene, yo creo, insisto, no solo el derecho, también la obligación, con normalidad democrática, dentro del marco constitucional, sin renunciar a los principios, para sacar un programa socialista. Esto pero, es lo señor que López, dice, leo cada día una portada distinta. Los medios cada especulamos. una opinión, por favor. Pero claro, el problema es que cuando el Partido Socialista cede 4 senadores en el Senado, precisamente para que tengan grupos propios, Esquerra Republicana, Democracia y Libertad, y se le pregunta a Pedro Sánchez si eso es a cambio de algo, si eso es solo cortesía parlamentaria o está poniendo la primera piedra para una abstención de estos grupos independentistas, no contesta. Pero, Susana, no me queda un plató por visitar en España para explicar que no. Pero ¿por qué Pedro Sánchez no responde a esta pregunta, que es muy simple? Porque Pedro Sánchez el otro día le preguntaron y no hizo declaración ni respecto a esto ni respecto a nada, pero otro día las hace. Vamos a ver. Pero es que en Susana, este caso concreto los periodistas le han perseguido durante 3 días y no ha querido responder. Déjame que te cuente algo nuevo. Si solo cortesía parlamentaria, que lo diga. No, esto es a cambio de nada. Es a cambio de nada. Déjame que te cuente algo nuevo, que yo creo que en periodismo lo nuevo es lo que... ¿no? Hay una cosa que no se ha dicho ni se ha escrito todavía. Resulta que el otro día en el Congreso de los Diputados había un informe favorable de los letrados, para que Izquierda Unida montara un grupo con Esquerra Republicana. Sí. Y la mayoría, en este caso del PP y Ciudadanos, incluso con el letrado, con el informe del letrado, votó e impidió que se registrara ese grupo. ¿Sabe lo que ha pasado en el Senado con una mayoría de 4 del Partido Popular en relación a los grupos de Esquerra y de CiU? Que han pasado sin ningún problema, con toda normalidad. No he visto al PP ejercer su mayoría, que por cierto tenía 4, ayer era mucho mayor la del Senado, para impedir esos grupos que tanto ha criticado. No lo he visto, podía haberlo hecho igual, Había un informe letrado favorable, igual que en el Congreso de los Diputados. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que el pues Partido que se Popular dicen cosas, y luego pues que se dicen pone de cosas perfil desaforadas y no lo frena? Y que luego cuando están en el Senado saben que es bueno que esos grupos existan y que se pueda hablar con ellos y que no hay ninguna cesión y que no rompe España que tengan grupo, porque más bien al contrario es bueno que estén allí en las instituciones, participen y hablen. Que se exageran los discursos. De la misma manera que ha hecho también el Partido Popular la vista gorda con Convergencia y con Esquerra en el Congreso cuando no llegan al 15% de los votos, por unas décimas, y les permite tener grupo parlamentario propio. Que se exageran los discursos y lo importante es la verdad. Y yo lo que digo es la verdad. El PSOE no ha hecho ninguna negociación, ni con esas formaciones, ni con el resto. Pues que lo diga Pedro Sánchez, ¿por qué no lo dice? Pero él debería decirlo. Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no lo dice abiertamente? Pero si es la verdad, si él también lo ha dicho cuando ha tocado. Pero si se esconde cada vez que le preguntan por este asunto. No estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que Pedro Sánchez responda. De verdad, no hay manera que responda a este asunto, que es tan simple como decir lo que usted acaba de decir ahora mismo. Lo he dicho 1000 veces, lo reiteraré las veces que haga falta, y por cierto, Pedro Sánchez, cuando se ha expresado en público y ha hecho rueda de prensa y hace muchas, también lo dice. Pero eso es un fraude, un comentario muy breve. A mí me sorprende, cuando lo decía el PP he pensado siempre lo mismo.
Si las urnas no te dan ese resultado, ¿por qué hay que hacer esa trampa para que tengan grupo parlamentario? O cambias el reglamento y decídase que con un diputado puede haber grupo parlamentario. Paco, si entiendes que es un fraude, denúncialo. No, fraude político, no un fraude, no digo legal, digo fraude al resultado electoral. Es que yo comparto contigo que el reglamento hay que reformarlo y mientras aplicarlo. Aplicarlo. Es más, te voy a decir algo también que me parece muy importante. Resulta que en el Congreso para formar grupo hacen falta 5 y en el Senado hace falta 10, que es donde tiene que haber la Cámara Territorial. Es un contrasentido. Estoy de acuerdo con eso. Ana. Señor López, sí, le oigo hablar de normalidad democrática, pero sea honesto, por favor. ¿Qué estarían ustedes ahora mismo diciendo si con 90 diputados, habiendo quedado cuarto en su circunscripción, a Mariano Rajoy se le pasara siquiera por la cabeza intentar formar un gobierno? ¿No están ustedes interpretando torticeramente los resultados electorales? Prometo que soy honesto siempre, no solo en esta entrevista, lo soy siempre y que lo que digo lo pienso, ¿vale? A partir de ahí hay un resultado electoral. El Partido Socialista ha hecho un debate y ha hecho un acuerdo que está escrito, que es la posición de todo el Partido Socialista, que dice lo que dice. Oiga, no vamos a votar a Rajoy, hay una segunda fuerza política que va a intentarlo. Por cierto, como ha pasado en otros sitios 1000 veces, con toda normalidad democrática. Esto es lo que nosotros entendemos. Yo lo que le digo del señor Rajoy es que hemos dicho por activa y por pasiva, no solo que no se debía haber presentado ya, es que tenía que haber dimitido hace 2 años, desde que conocimos los mensajes al señor Bárcenas. Lo tenía que haber hecho, lo hemos dicho siempre, esta es la posición del PSOE. Javier. A mí lo que me da la impresión es que ha cambiado mucho el panorama político y muchas veces estamos analizándolo en los términos de hace 4 años. Ahora, desde mi punto de vista, la política gira en torno a 3 ejes. El de siempre, derecha-izquierda, el de nuevos y viejos y otro nuevo que es independentistas y constitucionalistas. Y me da la impresión de que el PP y el PSOE se ha quedado un poco desmarcado, como la famosa frase esa de que teníamos todas las respuestas y ahora nos han cambiado las preguntas, ¿no? Entonces, de repente han cambiado las preguntas y hay un pequeño bloqueo, ¿no? ¿No le parece que eso es así? Me parece muy interesante la reflexión, es más, la comparto, que hay estos ejes nuevos y lo que le digo es, en lo viejo nuevo, un partido, el más antiguo de España, que se ha renovado. En la izquierda y derecha, izquierda, por cierto, sin tapujos como otros, izquierda. Y desde luego en el tercero, defensa de la legalidad y reforma de la Constitución, porque este es el primer partido que puso una solución encima de la mesa. Se dice, no, que el PSOE responda, no, respondan ustedes al PSOE, que es que el PSOE plantea una reforma de la Constitución, negro sobre blanco, acordado por todo el PSOE. Esta es la posición del PSOE. Pero da la sensación de que Podemos a usted les convierte en un partido viejo, en un partido que ahora mismo tiene los principales asideros en Andalucía, en Extremadura, en las 2 Castillas, pero ¿qué pasa con la periferia? ¿Qué pasa con el norte? ¿Qué pasa con Madrid? Todo eso se lo está llevando ya Podemos. Ha habido unas elecciones, insisto, ha habido otras también en mayo en municipales y autonómicas, los resultados hay que saber leerlos y analizarlos, pero vamos a ver, ¿Podemos qué es? ¿Lo radical o lo nuevo? Porque lo digo porque lo mismo si es que hacemos un pacto con Podemos, ¿está pactando con radicales o es lo nuevo? Vamos a dejarnos de etiquetas. Yo creo, también hay muchos comportamientos que hemos visto ahora muy viejos de la nueva política. Resulta que ha llegado la nueva política y hemos tenido una bronca con la constitución de grupos parlamentarios que no tuvimos nunca, por el tema de los grupos. Si es que yo creo que de verdad es necesario ya, y afortunadamente ya acaba hoy la ronda con Su Majestad el Rey, que empecemos a hablar de política, de propuestas, de medidas, de lo que le preocupa a la gente. ¿No? Bueno, pues nos viene a decir Xavier Domènech que puede renunciar Podemos a esa línea roja, pero Ada Colau no lo va a hacer. Y hay que recordar que de los 5 millones que ha obtenido Podemos, 1 es de Cataluña. Es decir, que 1 casi le corresponde a Ada Colau. A ver qué hacen con eso, ¿no? Claro, pero yo creo que se equivoca en una expresión cuando dice que no hay que renunciar a principios. No, a principios no se renuncia en ninguna negociación, a los principios no. Otra cosa es que se negocien políticas o acuerdos o un programa de gobierno. Lo que planteamos los socialistas es que los catalanes voten, pero no solo los catalanes, todos los españoles, una reforma de la Constitución. Este es nuestro planteamiento. Estamos intentando convencer al resto de formaciones políticas. Oiga, hace 2 años estábamos solos, ya hay otros partidos como Ciudadanos que también defienden esto. Yo estoy convencido de que va a crecer. ¿Y convencerá a Ada Colau esa reforma de la Constitución? Pero si lo que yo digo es que, 1, lo que hemos dicho siempre, la ley, que se cumpla la ley. 2, hay que hablar, hay que buscar soluciones dentro del marco legal, hay que buscar soluciones. El PSOE ha propuesto una. Ha hecho muchas cosas, pero eso no implica que no puedan entenderse, nos dice usted, a partir de la semana próxima, porque las negociaciones no han empezado. Claro, no te o a partir de hoy mismo esta tarde. Vamos a respetar los plazos. Van a esperar la investidura de Mariano Rajoy. Yo lo que digo, Rajoy. Vamos a ver, hemos visto lo que se ha dicho ahí, no le quiero contar, del señor Rajoy podríamos en la misma comparecencia decir que el PSOE es un partido de Estado que debe pactar con el PP y a continuación decir que Pedro Sánchez es un radical, en la misma comparecencia.
Aquí una cosa son las palabras, muchas veces exageradas, sacadas de contexto o descontextualizadas, y otras son los hechos. Y en esta situación nueva ha habido que constituir el Parlamento y se ha constituido con toda normalidad. Hay una mesa en el Congreso de los Diputados que, por cierto, se ha hecho con acuerdos y, por lo tanto, oiga, con normalidad. Y con normalidad ahora, entiendo, fracasará el señor Rajoy porque después de gobernar 4 años solo y contra todos y aplicando el rodillo, ahora tiene muy difícil hablar con nadie y a continuación habrá una fuerza política que, respetando sus principios, dentro de su proyecto electoral, sin renunciar a las esencias intentará que haya un gobierno en este país de izquierdas que haga una hoja de ruta de izquierdas. Le voy a pedir una apuesta. Del 0 al 10, ¿qué posibilidades tiene Pedro Sánchez de gobernar? Las apuestas para las casas de apuestas. Muy bien, señor López, qué pena, porque esos totales me vienen muy bien luego cuando les tengo que volver a entrevistar y les recuerdo sus propias palabras. Ah, claro, por eso. ¿Tiene miedo usted a la hemeroteca? No, Solo se tiene miedo a la hemeroteca cuando se cambia de opinión. Cuando se miente, fallar en un pronóstico no pasa nada.